Mensajes positivos. Continúo viendo la primera lectura de la misa, la carta a los romanos. Hoy vemos el capítulo 14 del 7 al 12, pero para entender mejor ese asunto, yo me voy a ir a la Biblia para leer todo el capítulo 14 porque está muy interesante leerlo así para poder entender de lo que se trata esta lectura el día de hoy. Habla sobre el respeto a la conciencia de los demás. Un asunto peliagudo, difícil en aquel tiempo era que toda la carne que se consumía, la que se consumía en el mercado, había pasado por el templo pagano, había sido ofrecido a un ídolo. San Pablo dice, ídolo no es nada, se pueden comer la carne, pero algunos pensaban que al comerla hacían pecado de idolatría. Entonces, unos comían, otros no comían, y había problemas entre ellos. ¿De qué manera San Pablo encara este problema? Fíjense qué interesante. Sean comprensivos con los que no tienen segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene. Y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal cual es. ¿Y tú? ¿Quién es para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o cae, es asunto de su patrón, pero no caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para unos hay días propicios y días que no lo son, mientras que para otros todos los días son iguales. También eran muy dados a creer esto, que había fechas en las que se podía hacer cosas, fechas en las que no. Ellos creían mucho en los augurios y todo ese tipo de cosas. Y era muy difícil salir de ese mundo así tan rápido. Pues entonces San Pablo también entiende que para unos es fácil, para otros no tanto. Y dice, el que se preocupa en esto, que cada uno siga su propio parecer. Son cuestiones de opiniones. Y en opiniones, se rompen géneros, dice por ahí, ¿no? Bueno, el que se preocupa por un día de buena suerte lo hace por el Señor. Y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias por lo que hizo. Y el que no come lo hace por el Señor, le da igualmente gracias. Las famosas cuestiones de opiniones en cosas que son buenas, que no son malas. Aquí San Pablo dice, comerse la carne no es malo porque el ídolo no es nada. Ahora, no comérsela por no ofender a Dios también es bueno, no es malo. O sea, las dos cosas están bien. Ahora, simplemente tengan ustedes respeto el uno al otro, es lo que dice San Pablo. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, tanto en vida como en muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces, todo es para darle gloria a Dios. Vivos o muertos le estamos dando gloria a Dios y tenemos que darle gloria a Dios en todo. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano o por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro, pues, que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios. El aspecto de la propia conciencia, cada quien va a dar cuenta de sí. El respeto a la conciencia del otro, que va a dar cuenta de su propia conciencia. Interesante. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinemos más bien, no sea que estemos poniendo delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Yo sé y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien lo considera impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vayas a destruir con tu dieta aquel por quien Jesús murió. Fíjense, el asunto era que algunos pensaban que si alguien comía del templo pagano, estaba haciendo un acto de idolatría. Entonces veía al otro hermano comerse, entonces sí se puede hacer acto de idolatría. Entonces él dudaba ya si estaba bien. Y al dudar, al comer algo que estaba dudando, siguiendo al otro que se lo comía tan a gusto, con su conciencia muy limpia, pues estaba el otro induciéndolo a un pecado. Cómetelo, no hay problema, cómetelo. Ay, no tiene nada. Pero si el otro sabe, si tú sabes que para el otro sí es malo, le tienes que respetar eso. Dice, no den motivo de escándalo, aun cuando tengan la razón. Piense que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esa forma sirve a Cristo agrada a Dios y también es apreciado por los hombres.
Busquemos pues lo que contribuye a la paz y nos hace crecer juntos. Hay diferentes opiniones, sí, pero hay cosas que nos unen. Hay cosas que nos separan. El Papa Bueno Juan XXIII un día lo sentaron con una comida del gobierno italiano junto con un ministro que era bien ateo. Y el Papa lo saludó. Dijo, a mí ni me hable, dijo el ministro. Yo soy recalcitrantemente ateo y nunca voy a cambiar. Dijo el Papa, oye, veo que estás gordito como yo, señal que te gusta comer bien como a mí. ¿Por qué no platicamos de comida? ¿Para qué hablamos de lo que nos separa? Vamos hablando de lo que nos une. Dicen que es una gran amistad entre ellos dos, a pesar de que eran diferentes. Con la palabra mágica, respeto. No destruye la obra de Dios por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos cuando causas escándalo. Cuando tú por comer eso estás induciendo a que tu hermano piense que está haciendo un acto de idolatría al comerlo, entonces lo estás perdiendo. Mejor es abstenerse de comer carne, vino o de cualquier cosa, si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Mantén pues tus propias convicciones ante Dios. Por eso vamos a ser juzgados por nuestras propias convicciones. Pero dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra. Y lo que lo que hace en contra de su propia convicción es pecado. Entonces San Pablo se mete en este asunto vericuetoso para esa época, pues. La carne que comías había sido consagrado a los ídolos. Sí, dice San Pablo, pero el ídolo no es nada. Entonces, cómete, la carne está limpia. Aunque se le hayan puesto ahí los pies al Zeus, a lo que sea, la carne no tiene nada, porque el ídolo es nada. Pero hay unos a los que sí pensaban que por haber estado ahí, si se la comían, de algún modo le estaban dando culto al ídolo. Así pensaban unos, pues. Y es que hay tantos modos de pensar, tantos modos. Qué importante es tenernos respeto. En días pasados vino a visitarnos una pariente que es de otra religión, pero se ha portado muy bien con nosotros, con mi hermana, muy gentil, nos ha apoyado, me ha mandado varios pañales para mi hermana, y tuvo la gentileza de venir a visitarnos con su familia. Ellos viven en Estados Unidos y vinieron a asunto y vinieron a visitarnos. Y tuvimos un momento de plática así bien bonito cuando empezamos a hablar de Dios. Platicamos tan bonito. Porque hablamos de lo que nos une. O sea, si nos ponemos a decir, no, es que ustedes piensan eso. Ahí nos peleamos y no pasa nada. En lugar de eso empezamos a compartir citas bíblicas que nos gustaban. Es que Dios dice. Y platicamos bien bonito. Se puede tener tanto respeto con las personas que aunque piensen diferente de mí, están buscando el bien. Porque muchos que están en otra religión no están buscando el mal. Simplemente están buscando el bien de otra manera diferente del nuestro. Saber entender que el otro también está buscando el bien, aunque sea de una manera diferente, eso es importante. Respetar la conciencia del otro. No ser obstáculo para que el otro se escandalice, se aleje de Dios. No. Qué importante aquí es la palabra respeto. Saber respetar, saber entender que el otro tiene otras formas de acercarse a Dios. A mí me queda claro, Dios nomás hay uno. Un huichol me decía, mesmo Dios. Un huichol me dio una plática de teología natural, me dijo, ustedes piensan que el huichol es ateo porque no se mete a su casita. Ustedes piensan que Dios está en una casita. No, Dios está aquí. Dios está acá afuera. Yo cuando estoy trabajando, Dios es esta tierra que se abre para darme de comer. Y la mujer cuando está haciendo la tortilla, Dios es esta agua y este fuego y este maíz que nos alimentan. Dios, nosotros lo vemos en todo. Usted no lo ven en la casita. Nosotros lo vemos en todas partes. Mesmo Dios me decía. Diferentes maneras de ver al único Dios. Yo creo que nuestro Padre se goza en que sus hijos lo busquen cada quien como pueda, ¿verdad? Que sepamos tener esa palabra mágica, respeto unos a otros. Dicen que respeto significa ver las cosas como son, no como yo quisiera que fueran. Ver a mi hermano como lo que es un hijo de Dios. Aunque en lugar de mí haga las cosas diferentes. Yo me hinco, yo me paro, el otro no se hinca, entonces ya es diferente. No. San Pablo dice, el que coma, dele gloria a Dios. Y el que se abstenga de comer, también dele gloria a Dios. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo. Y tenemos que buscar lo que nos une. Pero también, si una acción mía hace que el otro caiga en escándalo, pues ya, tu libertad está haciendo un acto malo. Tenemos que saber respetar al otro. Y tener respeto del que tiene una conciencia más débil que la tuya. Interesante eso que dice San Pablo. Vamos a tomar como tarea el día de hoy pensar qué tanto respeto tengo yo por los que piensan diferente de mí. Qué tanto creo que yo tengo la razón y nadie más la tiene,
¿Qué tanto soy capaz de entender esto que San Pablo me quiere invitar hoy a querer? Respeto a la conciencia de los demás. Lean con calma este capítulo 14 de la carta de San Pablo a los Romanos para que reflexionen más sobre este aspecto del respeto a la conciencia de los demás y cuestiónate, ¿qué tan respetuoso soy yo de la conciencia de los demás? ¿Y qué tanto vivo conforme a mi propia conciencia? Porque dice, cada quien mantenga sus convicciones porque por ellas va a ser juzgado delante de Dios. Que Dios nos conceda ser fieles a nuestra propia conciencia y saber respetar la conciencia del que piensa diferente de mí. Mensajes positivos. Ayúdame a dar a conocer ese mensaje. Ustedes saben que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra propia religión. Comparte este mensaje, etiquétalo. Ayuda a que más gente pueda reflexionar sobre esos puntos que son, repito, creo que tan muy interesantes. Ahora sí, mensajes positivos.